Hoy vamos a contar la historia de un auténtico gigante. Pero no uno de carne y hueso, no. Hablamos de un gigante de agua que ha moldeado el corazón de la península y que a su vez ha sido moldeado, transformado por la mano del ser humano. Esta es la crónica del viaje del río Tajo. Y esa es, yo creo, la pregunta clave de todo esto, ¿no? ¿Qué significa realmente domesticar un río? ¿Cómo se hace? Y sobre todo, ¿qué consecuencias tiene atreverse a ponerle bridas a una fuerza de la naturaleza? Venga, pues vamos a empezar por presentar al protagonista. Hablamos, cómo no, del río Tajo, o Tejo, como le llaman nuestros vecinos portugueses. Y desde luego, no es un río cualquiera. Es que estamos hablando de más de 1000 kilómetros de longitud. 1000 kilómetros. Para que nos hagamos una idea, es el río más largo de toda la península ibérica. Una verdadera arteria que nace en Aragón, cruza el centro de España y desemboca en el Atlántico, allá en Lisboa. Es la columna vertebral de agua y vida de la península. Pero, ojo, no vamos a recorrerlo entero, ¿eh? Nos vamos a centrar en un tramo muy concreto. Un sector donde el Tajo vive, por así decirlo, su mayor drama. Donde las transformaciones son más bestias y más evidentes. Aquí lo tenemos. Nuestro viaje empieza en los embalses de cabecera, en ese llamado Mar de Castilla, y va a terminar a los pies de la impresionante ciudad de Toledo. ¿Y por qué justo este tramo? Pues porque es aquí donde el río, digamos que se choca de frente con las mayores presiones que le ponemos los humanos. Y aquí es donde empieza de verdad el meollo de la cuestión. Que nadie se engañe, este no es un río que fluye libremente. Para nada. Es un sistema hídrico que está totalmente gestionado, controlado, vamos, domesticado. La gran pregunta es, ¿cómo se ha llegado a este punto? Pues mirad, el proceso se puede resumir en 3 pasos, casi como una receta. Primero, acumular. Se construyen presas gigantes para guardar el agua, como si fueran enormes huchas. Segundo paso, desviar. Se coge una parte importantísima de ese agua y ¡zas!, se envía a otra cuenca a través del famosísimo trasvase Tajo Segura. Y tercero, controlar. Lo que queda de río se gestiona con un goteo artificial y constante. Y mucho ojo con esto porque es la clave para entenderlo todo. El agua que vemos correr por Aranjuez o por Toledo ya no es el pulso natural del río. No son sus crecidas, sus épocas de menos agua, no. Es el llamado caudal ecológico. Es básicamente un mínimo legal de agua que se suelta desde las presas, como si abriéramos un grifo. Y aquí viene la paradoja. Si no fuera por ese grifo artificial, en verano el río estaría prácticamente seco. Es como si viviera con respiración asistida. Esta frase que hemos sacado del material de origen es que lo clava. Es la foto perfecta del cambio. El Tajo de antes era un río con ímpetu, con una fuerza brutal, que bajaba atropellado. El de ahora es un río de corriente mansa, predecible, regulado. Ha perdido su genio, su furia natural. Vale, ya hemos visto el cómo. Ahora toca ver las consecuencias. Porque claro, hacerle esto a un río deja cicatrices. Cicatrices muy profundas. Algunas se ven, otras no, en todo el ecosistema que depende de él. La primera consecuencia es casi de cajón. El río está partido en pedazos. Las presas y los cientos de pequeños muros que hay son barreras infranqueables. Esto rompe por completo el camino del río. Y claro, para los peces como el barbo o la anguila que llevaban milenios subiendo y bajando, pues se acabó. Sus rutas migratorias están bloqueadas. Antes el Tajo se desbordaba, de vez en cuando inundaba sus llanuras y al hacerlo dejaba ahí sedimentos, nutrientes, básicamente fertilizaba la tierra gratis. Ahora, con las presas actuando como frenos gigantes, eso ya no pasa. Se acabaron las crecidas y como consecuencia el río ha dejado de alimentar a sus propias riberas. Y este cambio se ve a simple vista en la vegetación. Donde antes había bosques de ribera con sus álamos, sus sauces, ahora lo que encontramos son campos de cultivo pegados al agua o peor todavía, especies invasoras como la caña que están encantadas con este nuevo río tan tranquilito. Y aquí lo vemos con números, que siempre ayuda a entender la magnitud del asunto. Fijaos, casi la mitad de la presión sobre el río se debe a que le quitamos agua para el trasvase y para regar. Pero cuidado con el segundo trozo del gráfico. Un 35% son vertidos. Contaminación pura y dura que en gran parte llega desde el área de Madrid a través del río Jarama. Entonces, si hacemos balance de todo este viaje, ¿qué es lo que nos queda? Pues ya no tenemos un río salvaje. Lo que tenemos es un gigante, sí, pero un gigante cautivo. Un sistema fluvial que hemos puesto a trabajar casi por completo para cubrir nuestras necesidades. Yo creo que esta cita lo resume de una manera brillante. Es un río domesticado, sí, pero uno que está luchando cada día por sobrevivir. Está atrapado entre lo que fue en su día y lo que nosotros le obligamos a ser ahora. En resumen, para quedarnos con las ideas claras, el legado de todo esto es complejo. Por un lado tenemos un ecosistema que está herido, fragmentado, y un río que ha perdido su identidad salvaje.
Pero por otro lado, es innegable que este Tajo controlado sigue siendo un eje cultural para ciudades como Toledo y un pilar económico para la agricultura y la energía. Y cerramos con una pregunta que dejamos ahí en el aire. Después de tantas décadas de un control tan y tan intenso, ¿es posible dar marcha atrás? ¿Podría un gigante como el Tajo o cualquier otro gran río recuperar aunque sea una pequeña parte de esa alma salvaje que le hemos quitado? La respuesta definirá el futuro de muchos de nuestros paisajes.